Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo, y no hace acepción de personas. Efesios 6:9. A continuación, presentamos el estudio de la carta a los Efesios. Lección de Escuela Sabática número 11. Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Tópicos del estudio. En 2018, un objeto del Museo de la Biblia en Washington, D.C. atrajo mucho la atención. Era un compendio de la Biblia pensado para enseñar lo esencial de la fe, aunque eliminaba cualquier pasaje que incitara a la rebelión de los esclavos. Publicado en 1808, el texto no elimina simplemente un pasaje aquí o allá. Falta el 90% del Antiguo Testamento, y el 50% del Nuevo Testamento. De los 1189 capítulos de la Biblia, solo quedan 232. Los pasajes que aparentemente refuerzan la institución de la esclavitud, especialmente ante la falta de gran parte de las buenas nuevas en la narración bíblica, se dejaron completamente intactos, incluyendo textos a menudo mal utilizados como, siervos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temblor, con sincero corazón, como a Cristo, Efesios 6:5. Hoy, en nuestra época y cultura, nuestro mayor desafío es leer Efesios 6:1 al 9 en el contexto de toda la historia de la salvación, como se revela en toda Biblia. ¿Qué podemos aprender al observar cómo Pablo aplica los valores del Evangelio a las estructuras sociales defectuosas de su época? Unidad entre generaciones. Consejos para los hijos. ¿Qué consejo da Pablo a los hijos, y cómo fundamenta ese consejo con el Antiguo Testamento? Efesios 6:1 al 3. Cuando Pablo habla de las relaciones entre hijos y padres, y entre esclavos y amos, lo hace en un contexto cultural que, como el nuestro, es complejo. Ser niño en la Éfeso del siglo I era una tarea difícil. Un 3% de la población vivía en la abundancia, como demuestran las famosas casas terraza de Éfeso. El resto de la población, el 97%, vivía apenas por encima, por debajo o en el nivel mismo de subsistencia. Entre las condiciones de la época se contaban las elevadas tasas de mortalidad infantil, que influían sobre la escasa valoración de los niños. Los padres tenían el derecho legal de exponer a un recién nacido, es decir, dejarlo a la intemperie para que muriera o fuera adoptado por un traficante de esclavos. Este derecho se ejercía a menudo en el caso de las niñas recién nacidas, especialmente por parte de los pobres. Las tasas de mortalidad entre los niños menores de 5 años también eran elevadas, solo la mitad de ellos sobrevivía hasta esa edad. Los hijos de esclavos vivían vidas especialmente difíciles e inseguras. Al nacer, ya eran esclavos. La relación entre sus padres era informal, sujeta a voluntad del amo, al igual que su propio apego a su núcleo familiar, ya que podían ser vendidos en cualquier momento. Obligados a trabajar desde muy pequeños, solo les esperaba una vida de trabajo duro. Estaban completamente sometidos a las órdenes del amo. El amo controlaba incluso la vida sexual de los esclavos, y podía exigirles favores sexuales para sí mismo o para quien quisiera. Aunque algunos esclavos domésticos podían aspirar a la libertad, o manumisión, en torno a los 30 años, se trataba de una edad avanzada en una época en la que la esperanza de vida era mucho menor que en la actualidad. Además, con la llamada libertad, un esclavo se convertía en un liberto, lo que apenas se parecía a la existencia de una persona nacida libre. El esclavo manumitido, emancipado, conservaba una identidad perdurable y degradante como esclavo, así como una relación ligada al antiguo amo, que aún podía exigirle diversas tareas y podía revocar su manumisión si le resultaba económicamente ventajoso hacerlo. La palabra hijos, griego, ategna, podía referirse a un amplio rango de edades, ya que los hijos permanecían bajo la autoridad del padre hasta que el padre cumplía 60 años, en la tradición griega, o hasta su muerte, en la romana. No obstante, estos hijos son lo suficientemente jóvenes como para estar bajo la educación de los padres, Efesios 6:4, pero lo suficientemente mayores como para ser discípulos por derecho propio. Consejos para los padres. ¿Qué motivación ofrece Colosenses 3:21 para evitar irritar a los hijos? La obediencia obligatoria de los hijos coloca a los padres en una posición en la que pueden llegar a abusar de su poder. Por eso, los padres deben poner freno a su autoridad. No deben agobiar a sus hijos con una severidad que los induzca a enojarse. Pablo, en primer lugar, dirige un mandato negativo a los padres: no irriten a sus hijos, seguido de uno positivo: críenlos en disciplina y amonestación del Señor, Efesios 6:4. En los días de Pablo, el padre tenía poder legal absoluto sobre sus hijos, y se los consideraba propiedad de él. Los padres tenían derecho a infligir castigos violentos a sus hijos, incluso la muerte. De hecho, en algunos aspectos el poder de un padre sobre sus hijos excedía la autoridad de un amo sobre sus esclavos.
Pablo no respalda ese poder, sino que aclara y redefine audazmente las relaciones familiares. En el contexto de una suprema lealtad a Cristo, Pablo invita a los padres cristianos a repensar su uso del poder, ya que, si los padres irritan a los hijos, estos no estarán bien posicionados para aceptar la disciplina y la amonestación del Señor. Padres y madres deben representar el carácter de Dios y eso requiere tacto y sabiduría. No deben requerir obediencia no con una tormenta de palabras y menos airados, sino en una forma bondadosa y amante. Sean amables en el hogar. Restrinjan cada palabra que pudiera despertar una mala reacción. La orden divina es, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En la palabra de Dios no se autoriza la severidad paterna ni la opresión, así como tampoco la desobediencia filial. Conducción del niño. Páginas 243 y 244. Bien dijo el sabio Salomón, corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se exceda tu alma para destruirlo. Proverbios 19:18. Toda disciplina, toda amonestación, toda orden debe ser en Cristo. El propósito de la autoridad paterna no es destruir. Es llevar a los hijos a los pies del Salvador. Unidad entre jerarquías. Consejos para los esclavos. Efesios 6:5-8. Una de las grandes manchas en la historia cristiana es la manera en que algunos utilizaron pasajes bíblicos sobre la esclavitud para justificar esta práctica. ¿Esclavos en la iglesia? Desgraciadamente, esa era una realidad en las iglesias del primer siglo. ¿Por qué Pablo no pidió a los amos cristianos que liberasen a sus esclavos, y a los esclavos que se escapasen de sus amos o se rebelasen? Gálatas 3:28. La iglesia no estaba llamada a cambiar la realidad social en ese momento, sino a sentar las bases que con el tiempo acabarían con esa situación injusta. Sin embargo, tampoco podía permanecer callado. La relación amo-esclavo debía redefinirse en Cristo. Somos llamados a cambiar la realidad social con nuestro ejemplo, no con la rebeldía. ¿Qué consejos da Pablo a los esclavos o subordinados? Efesios 6:5-8. 1. Obedeced a vuestros amos con respeto e integridad, como a Cristo. Verso 5. 2. No trabajéis solo cuando os vigilen. Trabajad como lo harías en la presencia de Jesús. Verso 6. 3. Servid de buena gana, como si sirvierais a Dios en lugar de a los hombres. Verso 7. 4. Sabed que recibiréis recompensa, no de los hombres, sino del Señor. Verso 8. Servimos a amos o jefes terrenales, temporales. Pero el verdadero servicio lo estamos prestando a Jesús. Por tanto, nuestra recompensa la recibiremos de Cristo, en su venida. Consejos para los amos. Efesios 6:9. Supongamos que eres un amo cristiano que está escuchando la lectura de Efesios en un hogar iglesia, ¿cuál podría ser tu reacción ante este consejo impartido en presencia de tus esclavos? Efesios 6:9. Pablo se dirige a los amos de esclavos, en una exhortación mordaz, que gira en torno al marcado contraste entre los señores, griego, oikurioi, traducido como amos, que tenían la costumbre de amenazar a sus esclavos, y el Señor, kurios, Cristo. ¿Quién no hace acepción de personas? Pablo pide a los amos que hagan con ellos, los esclavos, lo mismo, lo que habría sido impactante para un amo de esclavos del siglo I. Los amos deben responder a sus esclavos con obras de buena voluntad regidas por su fidelidad a Cristo, en consonancia con lo que Pablo acaba de pedir a los esclavos, en Efesios 6:5-8. Les dice que dejen de amenazar a sus esclavos, una práctica común en una época en la que los amos propinaban una amplia variedad de castigos, incluyendo las palizas, 1 de Pedro 2:20, los abusos sexuales, la posibilidad de ser vendidos y apartados de sus seres queridos, los trabajos extenuantes, el hambre, los grilletes, la marcación, e incluso la muerte. Sorprendente. Los amos deben hacer lo mismo que sus esclavos, cristianos, hacen con ellos, y no amenazarles. ¿Cuál es la razón por la que Pablo da este consejo a los amos? 1. Todo amo tiene sobre sí un amo celestial. Todos somos coesclavos de Cristo. 2. El amo debe tratar a sus esclavos con dignidad, ya que ante Dios no hay diferencia entre él y sus esclavos. La única forma en la que amos y esclavos, jefes y subordinados, pueden unirse y adorar juntos en la iglesia, es que ambos actúen con cortesía en sus relaciones mutuas, tratándose unos a otros como Jesús, su amo, los trata a ellos. Que en nuestro trato con los demás, no importa la raza, el color, la posición económica, o el grado académico, podamos tratar como Jesús nos ha tratado y nos trata a nosotros. Seamos agentes de cambio, con nuestro buen ejemplo. Que prevalezca el amor y el buen trato en Cristo. Es la forma en la que podemos lograr unidad en el hogar, en la iglesia, la escuela, en el trabajo y en la comunidad. Dios te bendiga.